Hola a todos y bienvenidos al Bet Midrash Estudio Virtual Yagdil Torah, el ciclo de clases quincenales en español por YouTube organizado por la Kehilá Kedoshá Yagdil Torah Ra'anana y dirigido por Rebbi Baruch Garzón. Estamos estudiando un nuevo ciclo sobre alajot prácticas rigiendo la relación con el prójimo. Y vamos a dar comienzo hoy a la tercera clase de este ciclo, que tratará sobre la propiedad ajena. Todo el que haya enviado preguntas al respecto, dichas preguntas serán respondidas durante la clase de hoy, y el que no lo haya hecho todavía puede hacerlo a través del correo baruchgarzon@gmail.com. Bejabod Rebbi Baruch. Nuestra primera sesión estuvo dedicada a la Sedaká, la tradicional y bien arraigada justicia caritativa que distingue a nuestro pueblo, y la segunda también. En la sesión de hoy trataremos de la propiedad ajena. Sí, ya sé que algunos estarán pensando en los bienes materiales que no debemos apropiarnos indebidamente, pero os vais a sorprender al saber que según la Torah existen otros bienes aún más preciados para las personas, y de ambos vamos a hablar hoy. Como ustedes saben, el conjunto de normas que dirigen el comportamiento en una sociedad se denomina ética, en hebreo musar. La ética musar es una parte importante de la Torah, no menos importante que las demás normas que rigen las relaciones con Hashem. El estudio de la ética es la medicina que vence la inclinación al mal, dice nuestro ya conocido maestro Rabbi Eliezer Papo en su Pele Yoez, consejero maravilloso. Y añade, por lo general, quien no estudia Musar tiende a justificar sus acciones y a creerse justo. Si una persona escucha o lee palabras de orientación moral solo ocasionalmente, esas palabras no tendrán un profundo efecto en su conducta, porque aún esa persona es espiritualmente insensible. Para alcanzar la pureza del alma, es necesario estudiar Musar con diligencia. Procede gradualmente a mejorar tus costumbres y tendrás éxito. Todos los comienzos son difíciles. Al principio, las palabras no entrarán en tus oídos, no sentirás su impacto, pero con el tiempo se volverán agradables y conquistarán tu corazón. Reserva pues un momento cada día para meditar acerca de tu comportamiento con familiares y amigos. Y recuerda que cuanto más grande es una persona, más fuerte es en él su inclinación al mal y más responsable es de sus actos ante Dios. Cuando se habla en el marco de la ética de preceptos relativos a la propiedad ajena, tema que nos ocupa hoy, uno piensa en la prohibición de robar, obviamente. Pero para ayudarnos a guiar nuestras vidas, la Torah se detiene en asuntos más sutiles, como el que os proponemos estudiar hoy, un aspecto de la propiedad ajena al que no siempre se le presta la debida atención, y es la obligación de devolver un objeto perdido, en hebreo, Hashavat Avedah. Hashavat Avedah es una mitzvah que obliga tanto a los hombres como a las mujeres. No pases por alto un objeto perdido. Recoge y devuelve los objetos perdidos, leemos en la Torá. Este importante precepto incluye el deber de prevenir y evitar cualquier pérdida para otras personas. Si vemos, por ejemplo, que el agua está causando daños en una propiedad ajena, estamos obligados a evitarlo. Son varias las preguntas que nos han sido formuladas respecto a la propiedad ajena. Vamos a intentar responder a todas por orden de llegada. ¿Se puede cobrar por devolver a su dueño un objeto perdido? No, no se puede cobrar. No se puede cobrar por devolver un objeto perdido, aunque devolverlo implique tiempo y esfuerzo. Pero sí se puede aceptar un regalo que el dueño ofrece libremente como muestra de agradecimiento. ¿Qué objetos deben devolverse? En Israel y en aplicación de esta halajá, el valor mínimo de un objeto que tenemos obligación de devolver es de 1 shekel. ¿Qué debo hacer para cumplir con la halajá si encuentro un objeto en un lugar público?
Es conveniente que la administración de un establecimiento público, como una academia rabínica, una residencia universitaria o instituciones similares, coloquen un cartel anunciando dónde pueden ser depositados los objetos encontrados para que sus dueños puedan recuperarlos previa declaración de sus características particulares. En hebreo, simanim, singular simán. Puede considerarse simán identificativo el número de piezas encontradas, o el envoltorio, o una etiqueta, por ejemplo. Si el reclamante los conoce, esos simanim, se le devolverá el objeto perdido. ¿Y qué pasa si el objeto no tiene ningún simán o signo identificativo particular? Si en una sinagoga o en una yeshiva se pierde un objeto sin rasgos identificativos, aunque el dueño no espera ya recuperarlo, es correcto entregarlo a la oficina o a la persona asignada para los objetos perdidos. Se ha de guardar un tiempo antes de ser entregado a quien lo encontró si nadie lo reclama. Si es evidente que el objeto se ha perdido hace mucho tiempo porque está oxidado o cubierto de moho, es casi seguro que el propietario ha perdido la esperanza de recuperarlo y entonces pasa a ser propiedad de quien lo encontró. Vivo en Andalucía y me he encontrado un objeto para un culto no judío. ¿Qué debo hacer? Es loable devolver un objeto perdido que evidentemente perteneció a un no judío. Esa acción merece la categoría de Kiddush Hashem, pues santifica el nombre de Dios y deja en buen lugar a quienes se rigen por su Torah. ¿Y puedo leer un libro encontrado antes de devolverlo a su dueño? No podemos disponer de un objeto encontrado para nuestro uso personal. En Israel es corriente ver cartelitos anunciando objetos encontrados y un número de teléfono para llamar y recuperarlo. El aviso debe permanecer expuesto el mayor tiempo posible para que la mayoría de la gente de la zona haya tenido la oportunidad de verlo. Pero según la halajá, el dueño debe molestarse en venir a buscarlo. Esa puede ser la oportunidad para pedirle que nos preste el libro en cuestión. Seguro que lo hará gustoso. Mi querido nieto Jonathan, sí, el mismo que graba las sesiones de nuestro Bet Midrash virtual, comentó hace unos añitos en su Darush de Tefilín la base de la mitzvah de Hashavat Avedah que estamos estudiando. 3 versículos de la Parashá Vayesé que Jonathan comentó así. Una de las 74 mitzvot contenidas en la Parashá Vayesé es la de Hashavat Avedah e impone a quien encuentra un objeto perdido el deber de devolverlo a su dueño. El texto dice así: si ves el buey o la oveja de tu hermano extraviados, no te desentiendas, se los devolverás a tu hermano. Si tu hermano no vive cerca o no lo conoces, recoge la res en tu corral, donde se quedará hasta que tu hermano la reclame, y entonces se la devolverás. Lo mismo harás con su asno, con su manto, con cualquier objeto perdido que te encuentres. No te desentiendas. Rabbi Moshe bar Nachman de Gerona hace notar que la Torá se refiere aquí a animales nidahim, palabra que hemos traducido por extraviados, pero que según él implica además lejanía. Se trata pues de animales u objetos encontrados en lugares apartados o alejados, para enseñarnos que la mitzvah de Hashavat Avedah se debe cumplir aun si por la lejanía del lugar debamos con gran esfuerzo recorrer una larga distancia para devolverlo. Nuestros sabios puntualizan en Sifré que cuando la Torá impone la devolución del objeto perdido dice Hashev teshivem, repitiendo el verbo devolver, para enseñarnos que la misma sigue vigente aun si la misma res se te escapa 4 o 5 veces y la vuelves a encontrar. Hashev teshivem, devuélvela, devuélvela. Los manantiales del saber, que son el Talmud y el Midrash, contienen miles de ejemplos que ilustran el cumplimiento escrupuloso de las mitzvot por parte de nuestros antepasados. Para no cansarles, dice Jonathan en su Darush, he elegido solo 2, relacionados ambos con la mitzvah de Hashavat Avedah. Una vez pasó alguien por la puerta de la casa de Rabbi Hanina ben Dosa, dejando allí unos pollitos. Rabbi Hanina dijo a su esposa, que los había recogido, «Cuidado, no vayas a usar los huevos que pongan».
Pusieron tantos y nacieron tantos pollitos que Rabbi Hanina tuvo que venderlos por falta de sitio y con el producto de la venta compró cabras. Un día volvió a pasar por allí el dueño de los pollos. ¿Y qué creéis que hizo Rabbi Hanina ben Dosa? Pues claro, cumplir al dedillo la misma de Hashabat Avedá, entregándole al dueño, a cambio de unos pocos pollitos, muchísimas cabras. El otro ejemplo lo protagoniza Rabbi Pinhas ben Yair, que vivía en un lugar alejado del sur de Eretz Israel. Unos hombres que se alojaron en su casa dejaron allí 2 seín, 2 medidas de cebada. Rabbi Pinhas las sembró y cada año cosechaba el producto y lo volvía a sembrar. Al cabo de 7 años volvieron los dueños de las 2 medidas de cebada. Y Rabbi Pinhas ben Yair, naturalmente, cumplió puntualmente la misma de Hashabat Avedá, entregándoles a cambio de unos pocos granos de cebada todo un gigantesco granero lleno, repleto de grano hasta los topes. El Darush concluye con la reflexión de Rabbi Moshe al-Shich a propósito del valor educativo de esta mitzvah. Dice más o menos así: cuando la Torah impone la devolución del objeto perdido, dice Hashev Teshivem, repitiendo el verbo devolver, para enseñarnos que quien cumple esta mitzvah, como cualquier otra por cierto, vive 2 etapas. La primera, cuando la cumple porque lo manda a Kadosh Baruj Hu, es una orden. La segunda, cuando gracias al cumplimiento asiduo de una mitzvah, ésta se transforma en parte de nosotros mismos, dejando de ser una orden para convertirse en un placer, en algo sin lo cual no sabríamos vivir. Los Pirkei Avot resumen lo dicho hasta ahora en una frase: Yehi mamon haverja habib aleja keshelach, que el dinero de tu prójimo te sea tan querido como el tuyo propio. Pero, como decíamos, no todo es el dinero. En este capítulo que trata de la propiedad ajena, hay un bien más preciado aún que el dinero: la dignidad, el honor, el buen nombre de cualquier ser humano. De ello hablaremos en la segunda parte de este encuentro. ¿Qué es dignidad? Dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen. En el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se establece la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, y luego se afirma en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Pero la Torah no esperó a la famosa declaración, porque hace más de 33 siglos nos viene enseñando que existe una dignidad ontológica, dignidad humana con la cual todos los humanos nacen. Los Pirkei Avot la resumen en una frase también: Yehi chevod haverja habib aleja keshelach, que el honor de tu prójimo sea para ti tan querido como el tuyo propio. La dignidad humana es un valor y un derecho innato, inviolable e intangible de la persona. Es un derecho fundamental y es quizás la propiedad ajena que más cuidado debemos tener en respetar, mostrando estima y consideración en el trato con cualquier persona, independientemente de su condición, por el único motivo de que es hijo o hija de nuestro Padre Celestial, que a todos nos creó. El cumplimiento de esta mitzvah implica observar siempre las virtudes de los demás y considerar aquellas cualidades en las que nos superan. Ponerse en pie ante un anciano o un sabio es honrarles como merecen. Y si se trata de un indigente, el gesto equivale a dar honor a Dios, ya que Él está al lado de los pobres y se preocupa por su dignidad. Así lo cantamos en el Salmo 109. Ode Adonai meod befi, utoch rabbim halelenu, ki ya'amod limin evion. Muchas gracias dará mi boca a Adonai. Lo alabaré en medio de la multitud, porque se puso a la derecha del pobre. Para concluir, recordaremos una vez más las sabias palabras de nuestro maestro de Musar, Rabbi Eliezer Papo. Empieza refiriéndose a 2 frases del Talmud: quien avergüenza a otro en público no tiene lugar en el mundo venidero. Es mejor arrojarse a un horno que avergonzar a alguien en público. Desafortunadamente, prosigue, muchas personas insultan y maldicen, mencionan las faltas de los demás, sacan a relucir heridas pasadas
e incluso añaden infundios falsos cuando se ven envueltas en una discusión. Esto viola la prohibición de arruinar la reputación de alguien y hace que el rostro de la persona ofendida palidezca de vergüenza. Hacerlo se asemeja a un asesinato. El culpable a menudo no se da cuenta de que ha pecado, razonando: ¿y qué pasa? Solo he dicho la verdad. A veces incluso alguien avergüenza a un amigo sin querer. Puede, por ejemplo, estar discutiendo las faltas y las malas acciones en un grupo sin dirigir sus comentarios contra nadie en particular. Sin embargo, alguien entre los presentes se puede dar por aludido y sentirse personalmente avergonzado. Por lo tanto, el silencio es lo mejor. No se puede escapar del pecado si se habla demasiado. El honor de los demás que la Torá nos pide respetar es en primer lugar el debido a los padres. La Torá equipara el respeto a los padres con el respeto a Dios. Aunque a veces resulte difícil cumplir este mandamiento, debemos esforzarnos al máximo. Los hijos deben hacer caso a las palabras de sus padres y no creerse más sabios que ellos. Cada vez que sigues las instrucciones de tus padres, estás cumpliendo un precepto de la Torá. Los hijos deben respetar a sus padres, aunque estos sean demasiado exigentes, y desde luego, apoyarlos si son pobres. El respeto a los padres se aplica incluso después de la muerte. Esto implica no solo la recitación del Kaddish y recordarles en el aniversario del fallecimiento, la Najalá, sino tener presente constantemente a los padres fallecidos, mencionando sus misvot y sus buenos consejos. Tras esas palabras del consejero maravilloso, ese magnífico manual de ética que venimos citando a menudo, obra de Rabbi Eliezer Papo, dejamos la palabra a Jonathan para despedir esta sesión. Hazak Baruch. Muchas gracias, Rabbi Baruch. Be'ezrat Hashem, dentro de 15 días nos volveremos a comunicar subiendo a nuestro canal de YouTube la próxima conversación sobre las halajot o normas tradicionales judías que rigen las relaciones con el prójimo. Trataremos de la propiedad ajena. Por favor, no dejen de enviar sus preguntas al respecto al correo baruchgarzon@gmail.com. Nos ayudan muchísimo a preparar lo que les vamos a decir y además es preferible responder a las inquietudes de quienes nos escuchan que plantear uno mismo las preguntas y las respuestas. Hasta pronto, si Dios quiere, Shalom.